Bueno, como sabéis, estamos en la última predicación de la serie de Hechos y Derechos. Vamos a tratar los capítulos 10, 11, 12, pero no os preocupéis que lo haré más escueto, sobre todo porque ahí tengo Pili que me ha dicho que ha cambiado la pila al reloj hace poco, para que no me enrolle. Pues bueno, no prometo nada. Pero como sabéis, vamos a acabar esta serie que hemos estado estudiando juntos, los inicios de la iglesia primitiva. Estuvimos viendo el día de Pentecostés cómo vino el Espíritu Santo, descendió sobre todos los apóstoles y cómo ese Espíritu Santo sigue vigente, sigue siendo el mismo a día de hoy. Hemos estado viendo cómo la iglesia primitiva se fue desarrollando, cuál era su esencia, y es la misma esencia que tenemos a día de hoy como Iglesia Universal, y también vimos cómo Pablo fue haciendo que creciera el movimiento, ¿no? Fue compartiendo el mensaje de Cristo a pesar de las tribulaciones, la persecución y el seguimiento que vivían en ese entonces los seguidores de Jesús. Y hoy vamos a cerrar esta serie con el título de Evangelio para Todos, hablando del evangelismo y hablando de un hecho que fue inaudito y fascinante en la vida de Pedro, pero que ha marcado también nuestra vida. El momento clave en el que ha permitido que a día de hoy nosotros podamos estar en la iglesia, podamos leer la Biblia, podamos disfrutar de las alabanzas, pero sobre todo podamos ser llamados nación santa, pueblo adquirido, que podamos ser coherederos y que podamos tener el perdón de los pecados y una vida eterna. Así que es uno de los momentos claves de Hechos que marca un antes y un después en esto del evangelismo. Pero antes de adentrarnos más en el texto, quería leeros con vosotros una canción de Casting Crowns. ¿Alguien de aquí conoce Casting Crowns, el grupo? Muy bien, veo que hay poca gente con buen gusto musical. Yo que soy una experta, ¿sabes? Yo que escuchaba a Andy Lucas de pequeña, ¿no? Bueno, esta es la música que me pongo cuando estoy limpiando en casa o cocinando. Y ¿sabes estas canciones que te pones y cantas a pleno pulmón? Yo hay veces que acabo de cantar esas canciones y me saben muy mal por mis vecinos, porque los que os habéis sentado cerca mío en la alabanza sabéis que no es mi don. En mi defensa diré que esta semana estaba yo en el baño y empecé a escuchar a mi vecina cantar y pensé, pues ni tan mal, no sufren tanto conmigo. Es broma. Pero es estas canciones que a mí me encanta, y es la de Crazy People, gente loca. Es bastante antigua, pero os voy a leer parte de la letra, si me dejáis, traducida, y empieza así. ¿Quién construye un barco cuando no hay nubes a la vista? ¿Quién camina hacia un gigante y empieza una pelea? ¿Quién convierte una guarida de leones en un zoológico? ¿Quién tiene una iglesia en medio de un horno en llamas? Bueno, te lo voy a decir. La gente loca que confía en Jesús, que les sigue a donde sea que les lleve, los que buscan el reino, creyentes que caminan por fe. Aquí está la iglesia, aquí está su gente, aquí están todos a los que Dios llama gente loca. ¿Quién lleva una Biblia a una escuela pública? ¿Quién comparte el evangelio aun cuando el mundo les trata como si estuvieran locos? ¿Quién no tiene miedo de ir en contra de la corriente? Me van a cancelar y me van a decir que soy uno de esos, pero la verdad es que soy uno de esos. ¿Quién ve el mundo como un campo de misión? ¿Quién habla con Jesús como si fuera real? ¿Quién se cree las palabras escritas en rojo? ¿Quién dice que Él va a volver? La gente loca que confía en Jesús, que les sigue a donde sea que les lleve, los que buscan el reino, creyentes que caminan por fe. Aquí está la iglesia, aquí está su gente, aquí están todos a los que Dios llama gente loca. Me encanta esa canción porque cuando habla de esa gente loca, habla de nosotros. Habla de nosotros que estamos llamados a ser unos radicales y a ser vistos a veces como unos perros verdes y unos extraños. Y quería empezar con esta canción porque cuando muchas veces hablamos de ciertos temas en la iglesia, siento que parte de la gente desconecta un poco. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de misericordia, de dar dinero a los pobres, de luchar por las injusticias sociales, de poder ser nosotros, aquellas personas que incluyen a los inmigrantes, de ser aquellos que se acercan a los que están en la calle, de ser aquellos que realmente se comprometen con las causas sociales, pensamos, esto se lo dejamos a gente que tenga el don de misericordia y de compasión. A mí Dios no me llama a eso.
cuando hablamos de servir, ya sea en la iglesia o servir en tu familia, ser una persona que tiene una actitud de servidumbre en nuestra vida, pensamos que mejor que lo hagan los que tienen el don de servicio, porque ellos son los que están preparados y capacitados para ello. Y cuando hablamos de evangelismo, ahí ya sí que eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo soy seguidor de Jesús y predico mejor con mi actitud más que con las palabras. Que los evangelistas utilicen las palabras, aquellos que son llamados, aquellos que tienen el don. Pues dejarme decir que todo eso son patrañas, mentiras y cosas que no os podéis ni creer vosotros. Porque si leyerais la Biblia, veríais que todos somos llamados a cuidar a los que están apartados, que todos somos llamados a cuidar y ayudar a los pobres, que todos somos llamados a servir y a tener una actitud de servidumbre. Y todos y cada uno de nosotros que se llame Hijo de Dios está llamado a proclamarlo a los cuatro vientos y de cualquier manera. Ese es nuestro llamado. Y no somos locos, sí, somos gente loca. Pero a veces no sé vosotros, yo me siento difuminada, disfrazada y simplemente como una más en este mundo. Y esperamos con nuestras automentiras de que no, porque verán algo especial en mí. Yo soy buena, yo trato bien a la gente, ¿no? Y ellos al final verán que Dios está en mí. Y es verdad. Nuestras palabras siempre tienen que estar acompañadas con nuestras acciones, pero también tenemos algo muy poderoso, que es nuestra voz. Y os quiero animar hoy a todos vosotros que escuchemos juntos este mensaje pensando que todos estamos incluidos y que es para todos nosotros, porque es un llamamiento universal. Así que, dicho eso, ¿qué os parece si leemos el texto? Se encuentra en Hechos 10, del 1 al 8. Perdonadme porque yo no soy tan buena como mi marido haciendo PowerPoints y no he hecho ninguno. Así que os animo a que cojáis la Biblia, los móviles o lo que sea, ¿vale? Es un ejercicio de que no os lo demos todo mascado, lo he hecho a propósito. Hechos 10, del 1 al 8. Y vamos a leer dos acontecimientos que sucedieron uno detrás de otro y que estaban conectados simplemente por la mano de Dios. Empieza diciendo, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fuera el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Vale, primera parte de la historia. Paremos y recapitulemos juntos. Se nos presenta a un señor que se llama Cornelio. ¿Qué información nos da de Cornelio? Se nos dice que era un centurión. ¿Sabéis qué era un centurión? Centurión era un militar romano que tenía ni más ni menos que 100 hombres a su cargo. 80, me dice la Eli. Esto pues hay que fiarnos de Eli, porque me está diciendo con una cara de que son 80 así por sí. Pues 80, chicos, gracias Eli, otra prueba. 80 hombres a su cargo, sean 80, 100 o 70, eran muchos hombres a su cargo. No estamos hablando de un romano don nadie, ni de un militar raso. Estamos hablando de un centurión romano. En la época en la que a los judíos no les caían muy bien los romanos, más bien los detestaban. Porque si recordamos un poco el contexto histórico en el que está sucediendo todo esto, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el Imperio Romano. Y aunque a los judíos se les decía que tenían cierta autonomía, la realidad era que todo el poder político, económico y militar lo tenía Roma. Y cobraban sus impuestos, incluso exigían cierta adoración al emperador, cosa que iba en contra de los judíos, pues eso para ellos era idolatría, y eran los que estaban realmente gobernando y dominando su zona. Estaban siendo oprimidos y cualquier símbolo del ejército romano era símbolo de esa opresión. Es más,
cuando hablamos de Jesús, que era un libertador, lo que los judíos esperaban de él era que fuera un libertador tipo militar, como los que vemos en el Antiguo Testamento, que es que los judíos no es que estuvieran locos, que los libertadores que ellos habían tenido los habían liberado de los egipcios, los habían llevado a conquistar la tierra prometida, habían acabado con todos sus enemigos y los habían pasado por el filo de la espada a cada uno de ellos. Entonces, cuando estaban esperando a ese tal Mesías, a ese libertador, pues ¿qué se esperaban? Que les iba a librar del enemigo romano, que les iba a salvar, que les iba a devolver su poder, su autonomía realmente, su libertad. Y sin embargo, viene Jesús, que no hace nada de eso. Y no solo no hace nada de lo esperado, sino que es el primero que se acerca a gente como un centurión, que luego veremos más adelante. Entonces, en este momento, imaginaros, era un centurión que se dice que era devoto y que seguía las tradiciones judías, ¿no? Pero recibe un ángel que le dice que vayan a ver, que traigan a Simón Pedro. A la misma vez tenemos a nuestro amigo Pedro. La verdad que es mi favorito de la Biblia, no sé cuántos de aquí. Siempre tarda 3 veces en entender las cosas, como mi marido. Es broma, es broma. Al día siguiente, dice así, Hechos 1 del 9 al 20. Vamos a leer la parte de Pedro en la historia. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Y recordemos que los judíos no podían comer cualquier clase de animal. Tenían desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, un listado que les decía lo que era puro y lo que se tenía que purificar y lo que era impuro y no podían ni tocar. Allí había toda clase de animales, de toda clase, es decir, puros e impuros. Y una voz le dijo a Pedro, levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no acertaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. A la misma vez no, justo después, mientras estos hombres están yendo a buscar a Pedro, Pedro está orando en la azotea, está solo y tiene una visión donde se ven todos esta clase de animales que va en contra de su religión, en contra de sus normas, y Dios es como que le insta, imaginaros el choque para él, es como que le insta a pecar. Para él me está instando a romper las normas. Él dice, nunca he probado nada impuro. Y Dios le corrige. Lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro. 3 veces pasa. 3 veces le dice esto. Desaparece la visión y Pedro se queda pensativo justo cuando pican a la puerta preguntando por él y el Espíritu le dice, baja y ve con ellos. Y la historia continúa. Pedro va y Pedro come con ellos, que es algo visto, está muy mal visto. Es impuro comer con romanos, comer con gentiles y de su comida. Imaginaros las barreras culturales, sociales, religiosas que en ese momento tenía que estar enfrentando Pedro, y lo hizo por obediencia. Y dice que en la casa de Cornelio había mucha gente, familiares, amigos, muchos gentiles que también eran devotos y que también tenían temor de Dios. Y en un momento le dan la palabra y cuando él habla dice algo muy poderoso. Y no sabía si leer todo porque pensaba, quizás estoy leyendo demasiada Biblia y encima no estoy poniendo PowerPoint, se van a cansar. Pero quiero que lo leáis conmigo porque Pedro me encanta. Pedro es cuando habla del mensaje de Jesús,
Es muy poderoso, tenemos que aprender de él. Va al grano, habla de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de la vida que tenemos en él. Hace el mensaje del Evangelio, lo que nosotros creemos, de una manera muy directa, muy poderosa. Y es el momento en el que él llega a darse cuenta del plan de Dios. Y dice, ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismos, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros conocéis este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Y dice la palabra que cuando él estaba hablando, vino el Espíritu Santo de la misma manera que vino en el Pentecostés y ungió a todos los gentiles que estaban allí y empezaron también a hablar en lenguas y él vio como el Espíritu Santo les llenaba. Y luego la historia continúa y os animo a, si no sabéis qué leer esta semana, que continuéis leyendo esta parte de Hechos y veáis cómo Pedro tuvo que ir a Jerusalén a dar explicación porque le atacaron por ir en contra y por decir, ¿qué haces compartiendo el mensaje con los gentiles? Y él tuvo que explicar todo lo que estaba sucediendo para que al final decidieran que sí, que el mensaje de Jesús era para todas las naciones, incluidos los gentiles, no solo el pueblo judío. Así que de esta historia vamos a tratar 3 puntos principales de cosas que vemos de Dios, que podemos aprender de Dios, que vemos aquí de su identidad y que realmente creo que necesitamos interiorizar para poder llevar a cabo de manera efectiva el Evangelio. Y lo primero que vemos es que Dios es el que salva. El teólogo John Stott, en el libro de Mensaje de Hechos, lo describe como Cornelio y el centurión, la iglesia primitiva, tuvo que enfrentar el desafío de la universalidad del Evangelio, que Dios no hace acepción de personas y que el muro que separaba a judíos y gentiles había sido destruido en Cristo. La historia de Cornelio es una historia que marcó el antes y el después de cómo compartían el mensaje. Más adelante en Hechos se dice que los judíos que iban a Grecia y a Antioquía a sanar enfermos, dice, iban exclusivamente a los judíos. O sea que si había ahí un cojo gentil, que se quede con su cojera. ¿Sabes? A no ser que fueras judío, yo no oro por ti, ni como contigo, ni invierto ni mi saliva en hablarte del mensaje de Jesús. Y esto cambió a que todos los que eran enviados hablaban a judíos y gentiles por igual. Y fue cuando la iglesia de Dios más creció, justo con las personas que ellos habían descartado. Porque así lo hace Dios, ¿no? Si miramos muchos de nosotros nuestra propia vida, seríamos unos descartados, ¿no? No hay ninguno de aquí que diga, yo soy suficientemente justo para que Dios me haya escogido. Todos seríamos descartados. Y esos son a los que alcanza Jesús. Y pensaba que en el siglo XXI, ¿a qué personas estamos dejando nosotros fuera? ¿A qué personas estamos nosotros privando de la palabra? Lo he dicho más veces, pero ahora, en este momento de la sociedad y del mundo cristiano, está muy de moda, muy de moda, el evangelismo a nuestros amigos, el evangelismo del 1 a 1. Y muchas veces decimos, no, yo es que comparto la palabra de Dios, siempre con mi amigo de la infancia, mis compañeros de trabajo y mis vecinos, ¿no? Yo ya estoy haciendo mi parte, yo sigo orando por ellos y está bien. Porque a veces
se siembran frutos que quizás luego tú ni ves o ves años después. O a veces da frustraciones, como hablaba con una amiga que había estado hablando de Dios a una amiga suya toda su vida y luego se fue al Reiki, ¿no? Y dices, madre mía, la tía esta, a ver, le estoy dando a Dios en bandeja y se va a la chorrada esa, ¿no? Y te crea frustración. Y está bien que hablemos a nuestros amigos, evidentemente. Está bien que oremos por ellos. Pero ¿a qué personas estamos dejando a nosotros fuera? ¿Qué personas del trabajo creemos que nunca pueden llegar a conocer a Dios? ¿Qué personas ya estamos prejuzgando como que van a tener un corazón duro y que es mejor no acercarnos? ¿Qué etnias, qué religiones o qué tipos de personas? Y hay veces que inconscientemente lo hacemos. Hay veces que, lo siento decirlo así de claro, pero no hablamos al homosexual del trabajo de Dios, porque ese seguro que no cree. Y sabéis, hace poco yo estaba orando diciendo, oh Dios, me gustaría como hablar más de ti en el curro tal. Y me escribió el homosexual por el chat de empresa, que no había hablado nunca con él. Y me dijo, oye Gretel, ¿conoces a un psicólogo cristiano? Es que creo que Dios quiere trabajar cosas en mí. Pero prejuzgamos. Creemos que la iglesia no está para ellos. No nos acercamos a gente de otras religiones, no nos acercamos a musulmanes. Creemos que Jesús no está para ellos o que realmente no van a cambiar. Y no sé vosotros en qué ponéis el límite de creer que somos nosotros los que salvamos o los que decidimos quién está listo para eso o no. Pero lo primero es interiorizar que Dios es el que salva a personas que jamás nosotros hubiésemos imaginado. El segundo punto es que Dios es el que transforma. Porque, no sé si os pasa, yo cuando me leí esta historia ahora otra vez, me vino a la memoria la historia de Jesús con el centurión. Porque yo a veces soy un poco dura con Pedro y le digo, hostia, Pedro, de verdad que es duro de mollera, ¿eh? O sea, hace nada el tío estuvo con Jesús y Jesús, cuando estaba aquí, tuvo un episodio bastante similar. Le vino un centurión que decía que era temeroso de Dios y tenía un siervo que estaba enfermo y le fue a Jesús y le dijo, por favor Jesús, sana a mi siervo. Y Jesús le dijo, sí, voy contigo. Y el centurión hasta le dijo, no soy digno de que vengas a mi casa. Yo, que soy centurión, le digo a mis hombres, ve y haz esto, y lo hacen. Yo sé que tú tienes autoridad para hacerlo desde aquí. Y Jesús dijo esto. A ver si encuentro que lo hayan pegado. Bueno, pues no lo he pegado, pero dice, no he encontrado a nadie con una fe igual en todo Israel. Llegará un momento en el que gentiles, en el que gente, diciendo como que gentiles podrán comer del banquete de Abraham, de Isaac, y aquellos a los que estaba siendo destinado lo rechazarán. Jesús ya les estaba diciendo a sus 12 discípulos, entre ellos a nuestro amigo Pedro, que el mensaje también era para ellos, ¿no? ¿O soy yo que estoy loca? Le estaba diciendo ya. qué rencor, ¿eh? Ahí, qué rencor. ¿Cuándo hay el retiro de matrimonios? Que a ese sí que nos apuntamos. Le dijo que habría un momento en el que el banquete sería para todos. Y Pedro estaba allí y Pedro lo vio con un centurión. Sin embargo, necesita que se le aparezca una sábana, todo un paripé de éxtasis, como dice él, y 3 veces para entender que él de repente dice, ahora lo comprendo. Y no piensas, jope, pues sí que has tardado, tío. O sea, que Jesús se acercó a gente de todo tipo, a gente de diferentes nacionalidades, y tú estabas ahí con él. Pero bueno, eso lo pensaba, pero todos hacemos lo mismo. Porque creo que refleja que todos tenemos una tendencia de ir hacia nuestro viejo hombre o hacia nuestras tradiciones, hacia nuestras propias creencias. Mira, yo esta mañana lo he comprobado con mi hijo Adam. ¿Veis a ese niño adorable con rizos que tiene cara de angelito, ¿no? De querubín de cuadro? Pero es un trasto, ¿eh? Ya os lo digo yo. Es bueno como él solo, ¿eh? La verdad es que tengo mucha suerte con mis hijos. Pero esta mañana había acabado de desayunar el Adam, viene a la cocina y dice, mamá, yo limpio, ¿eh? Entonces deja el plato en la pica y yo, muy bien. Mamá, por favor, no sé qué me ha pedido. Le doy, gracias, mamá. Qué niño más ángel, ¿verdad? Qué bonito. Y entonces se está yendo
Y el Moy estaba delante, vuelve atrás, mira el trapo del horno, lo coge, me sonríe, lo tira al suelo y se va corriendo. Y yo pienso, pero qué necesidad, niño. O sea, qué necesidad de hacer una trastada antes de irte tú que estabas siendo un ángel. Y me hacía gracia, pero nosotros somos como Adam. Muchas veces tendemos a nuestra naturaleza. No digo que sea un trasto por naturaleza, espero que Dios lo arregle, no. Pero volvemos a nuestro viejo hombre. Y Pedro había visto cosas increíbles. Había escuchado de Jesús decir varias veces que el mensaje no era solo para el pueblo judío, que no era solo para unos escogidos, sino que era universal. Hemos visto, si volvemos a estudiar la vida de Jesús, hay varios momentos en los que expresa eso. Y sin embargo, Pedro tiene que volver a encontrarse con Jesús, tiene que volver a encontrarse con Dios para repetírselo. Y es que todos tendemos a nuestro viejo hombre, a nuestras costumbres, a nuestras creencias, a nuestros prejuicios, a nuestra comodidad. Todos volvemos a eso. Hace poco, comiendo con una amiga que es madre del cole de Sofía, me dijo, ¡buah! Pero tú qué suerte en la iglesia, porque seguro que no tienes todos los problemas que yo tengo con mis compañeros de trabajo, porque ahí todos son buenos. ¿Cuántos de aquí creéis que todos son buenos en la iglesia? No, levantad la mano. Todos son buenos, me dijo. Y yo, bueno, dije, bueno, hay gente buena en todas partes, ¿eh? Y luego lo estuve pensando largo y tendido, porque dije, es que es verdad. Me encantaría poder decir, pues sí, tengo una suerte. Sin embargo, en mi experiencia, la gente que más daño me ha hecho es de la iglesia. Y es así. La gente que más me ha decepcionado es de la iglesia. La gente que me ha defraudado no ha sido un jefe, no ha sido un compañero, no ha sido un vecino, ha sido gente de la iglesia. Y a veces pensamos, ¿por qué? ¿Por qué la gente de la iglesia hace esas cosas? ¿Por qué yo hago esas cosas? Porque yo también, spoiler, he hecho daño a gente, ¿eh? También he decepcionado. ¿Por qué lo hacemos? Y es porque estamos a medias. Pero nos creemos que mágicamente al recibir a Jesús somos diferentes, somos ya nuevas criaturas. Y no creemos en la transformación necesaria del día a día a día. Y como muchas veces tendemos a nuestro antiguo hombre. Y como muchas veces en según qué situaciones sale a relucir nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Y Pedro me encanta porque lo que tiene Pedro que le hace increíble es que es enseñable. Yo solo tengo 31 años, haré 32 ahora dentro de poco, pero en mi corta experiencia en la iglesia, puedo decir que es muy fácil encontrar grandes adoradores. Es muy fácil encontrar buenos maestros. Es muy fácil encontrar líderes. Es muy fácil encontrar gente compasiva. Pero lo que cuesta mucho encontrar en las iglesias, por desgracia, es gente enseñable. Gente que esté dispuesta a decir, no soy perfecto, no lo sé todo, sigo fallando. Nos justificó Jesús cuando fuimos salvos, pero ahora nos justificamos nosotros mismos. Qué triste. Seguimos necesitando su justificación, su gracia, su perdón y su transformación. Y Pedro lo hace constantemente. Y por eso me encanta Pedro, evoluciona. Hay una frase popular que dice que Dios no puede llenar una copa que ya está llena de sí misma. Es muy buena. Dios no puede llenar una copa que ya está llena de sí misma. Es cierto. Dios no puede transformar a su iglesia si creemos que no necesitamos transformación. Dios no te puede cambiar si tú no crees que necesitas ser cambiado. ¿Por qué en la iglesia vemos gente que hace daño? ¿Por qué en la iglesia vemos gente que podemos decir hasta gente mala? Porque no nos arrodillamos delante de Dios constantemente y queremos ser transformados por Él constantemente. La sangre de Jesús nos salva una vez y para siempre, pero hay más en el espíritu. La transformación, la renovación de la mente y la transformación en una nueva criatura
requiere tiempo, esfuerzo y humildad por parte de todos nosotros. Y pensaba en una cosa, y es que la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Friends, la Iglesia universal, que es la importante, no va a crecer mucho más a no ser que estemos dispuestos a crecer nosotros. La Iglesia no crecerá si nosotros no queremos crecer. Así que os quiero animar. La mejor manera también de dar el mensaje de Dios es tener la actitud de Pedro. Quizás necesitamos 3 avisos. Quizás necesitamos tener una experiencia impresionante, brutal con Jesús mismo y luego que nos lo vuelvan a recordar, porque somos tercos. Pero tengamos una actitud enseñable de decir, no lo sé todo. Sigámonos fascinando de las cosas que Dios tiene que hacer en nosotros y a través de nosotros. Y finalmente, el último punto es, Dios es el que guía. Y una cosa que me llama la atención de la historia es que dice que los dos son hombres de oración, ¿verdad? Se nos presenta a Cornelio como un hombre de oración y dice, lloraba constantemente y se le apareció el ángel del Señor, ¿no? Era un hombre que oraba constantemente. Y a la misma vez se nos habla que Pedro, mientras está orando, recibe la imagen. Paremos a pensar qué poderoso es que nos hable de la oración. Pedro estaba orando, Pedro estaba buscando a Dios y se encontró con él. Este hombre, Cornelio, era un hombre de oración y decía que oraba constantemente. Y es que hay algo increíble en la oración porque conecta lo común con lo extraordinario, lo humano con lo divino, y conectó a estos dos hombres que sin la oración y que sin Dios en el medio no se hubiesen conectado jamás. Así que el último punto era que Dios es el que guía, porque a veces nos creemos que el tema del evangelismo se trata de hacer, y hay veces que nos desanimamos porque hay tanto que hacer, ¿sí o no? Yo no sé, pero yo veo la iglesia, aunque estas sillas estén casi llenas, veo la iglesia de Cristo medio vacía, porque en este barrio hay un montón de gente que no está aquí hoy. Y dices, hay tanto que hacer, ¿y cómo lo hacemos? Y en la Biblia lo que vemos de Dios es que no se trata de hacer, sino de dejar que Él haga. Es que es muy fácil, nuestro papel, si lo paramos a pensar. Nos quejamos siempre de pobrecitos míos y en verdad tenemos una suerte increíble. Es Dios el que hace. Si tú estás dispuesto a dejarte usar por Dios y a dejarte guiar, Él es el que hace. Dios estaba haciendo algo en Cornelio. Y porque Pedro estuvo atento, pudo ser parte de lo que Dios hacía. Pero si no hubiese sido Pedro, hubiese sido otro. Porque el plan de Dios continúa. Pero yo quiero que seamos una iglesia que queremos ser Pedro, que queremos estar en el meollo, que queramos ver esas cosas, que queramos ser parte del milagro de la transformación, del evangelismo que queda pendiente por hacer, que queramos seguir viendo esas cosas. Para ello a veces tenemos que ser personas que se dejan guiar más por el Espíritu. A veces hablamos de que en esta iglesia queremos ver el mover del Espíritu Santo. Y es muy fácil decir esto de, bueno, pero es que hayan sanidades, milagros, ¿no? Que haya aquí un gran mover del Espíritu Santo, que también, que es genial. Pero ser una persona guiada por el Espíritu y una iglesia guiada por el Espíritu es dejar que Él haga y estar sensible a lo que está haciendo. Así que no quiero extenderme mucho más. Quería dejaros con estas 3 cosas que dan para pensar, interiorizar. Dios es el que salva. Nosotros no sabemos qué corazón está listo. Dios es el que transforma. Necesitamos seguir siendo transformados por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Dios es el que guía. No se trata de lo que nosotros hacemos, sino de ser partícipes en lo que Él hace. Y para acabar, quería deciros que muchas veces vemos ya la tarea del evangelismo con derrotismo. Es que en España es tan duro. Y lo cierto es que a veces es duro. Pero esta semana haciendo el devocional me tocó leer la parte de Josué, cuando ya han conquistado como la mitad de la tierra prometida. La mitad de las tribus tienen su tierra y las otras no. Entonces fueron estos líderes de las tribus a decirle, hombre, Josué, pero es que nosotros no tenemos tierra. Y me encantó la respuesta de Josué, decir, ¿y qué hacéis aquí? Y te conquistarla, y te conquistadla, y te conquistad la tierra que Dios os ha prometido. Dios está con vosotros, no tenéis que tener miedo.
Y eso es lo que hace el Espíritu, ¿verdad? Nos llena de la valentía y de recordar que la gente ahí se está muriendo y lo único que tenemos que hacer es ir y conquistar esa tierra para Dios. Así que me gustaría que Germi pasara. Me habías dicho que te fuera sutil, pero... Germi, mueve el culo. Ya me lo quito yo sola. Nada, y ahora, mientras Germi toca una canción y la cantamos, me gustaría hacer una cosa. Me gustaría que no nos levantáramos. Perdón, los de la alabanza sí. Me gustaría que el resto no nos levantáramos fácilmente y que estuviésemos pensando en esto que hemos estado estudiando juntos y que pensarais si vosotros queréis ir a conquistar esa tierra. Si estáis preparados para formar parte de ese ejército, de ser guiados por Dios, de estar dispuestos a humillarnos una y otra vez y a dejar que Dios salve a los que Él sabe que tienen el corazón dispuesto a ser llenos. Así que lo que me gustaría es que mientras tocamos la canción, antes de levantarnos, orarais y tuvierais esto de decir: Dios, quiero volver a comprometerme. Porque déjame decirte una cosa, no es la primera vez que lo has hecho, es el llamado que aceptaste desde el inicio, pero a veces nos olvidamos. Así que simplemente ten una oración como de renovación de votos, ¿no? De renovación de compromiso, decir: Dios, yo quiero ser parte de ese ejército, ir a conquistar lo que es tuyo y lo que te pertenece. Y una vez hayamos hecho como ese compromiso dentro nuestro, levantarnos y unirnos a la canción. No hay nada especial en levantarnos, no hay nada mágico, pero a veces necesitamos como un pequeño símbolo o salir de nuestra mini comodidad para tomar ese compromiso. Es algo más para vosotros mismos de recordar y de aceptar el reto. Así que os dejo con el equipo de alabanza y sobre todo con Dios, para que renovemos nuestro llamado, nuestro compromiso de ir y conquistar lo que le pertenece a nuestro Dios.